Buenos días, tardes o noche, dependiendo el momento en el que estén viendo esto. Bueno, como les adelanté un poquito, la clase de hoy vamos a trabajar sobre el contexto social alto medieval, en específico carolingio. La clase anterior trabajamos las ideas principales de algunos textos y después tratamos de ponerlos en movimiento a través de los hechos fácticos. Y la clase de hoy vamos a hacer algo similar con el contexto social. Esto es altamente interesante para nosotros eh, porque nos va a permitir, en primer término, ver, digamos, en el hecho fáctico los movimientos, pero principalmente porque a través del contexto social podemos ver este pegoteo, esta dinámica entre diferentes culturas, entre diferentes lógicas sociales y políticas, entre diferentes formas de entender el poder. eh, y eso puede ser bastante útil también porque las fuentes no hablan de forma directa sobre eso, sino que justamente entra en nuestras manos, en nuestra capacidad para relacionar y analizar cómo podemos detectar y ver estas cuestiones. Principalmente porque la Alta Edad Media, en específico bajo régimen carolingio, eh, la sociedad europea, si podemos decirlo de esa manera, perdón, me quedé pensando en eso para mis adentros, eh, no tiene una forma determinada, no está cristalizada. Como ya habrán visto en los textos de Peter Brown, por ejemplo, podemos entrever que son sociedades bastante compartimentadas, que se van distinguiendo de manera regional o local, de una manera bastante marcada, y justamente van a ser los carolingios los que van a tratar de empezar a homogeneizar la cosa, a tratar de darle una forma específica. Es decir, en este régimen nos vamos a encontrar con un intento constante por parte de algunas élites que tienen capacidad de proyección por fuera del rango regional para no solamente conquistar, sino también para empezar a darle forma y un orden específico a estas sociedades, que creo es un término más adecuado que decir sociedad para este periodo. En este sentido, nos vamos a encontrar entonces con un intento claro desde arriba de, digamos, domesticar y disciplinar. ¿Bien? Esto, digamos, se vuelve especialmente interesante si nos vamos para, digamos, el sur de la Galia, o si no vamos para el norte de Italia, digamos, donde hay un pasado, hay una experiencia, hay una escuela romana bastante fuerte, digamos, representada principalmente en la red, en esa malla de ciudades, digamos que además tiene pasado griego, si fuera poco, entonces, digamos, ahí guarda todavía una mayor complejidad. Ahora bien, bueno, ¿qué formas tenemos entonces para comprender, digamos, este armado social? Eh, bueno, en primer término nos vamos a encontrar con el sistema de catalogación o el sistema de clasificación estrictamente religioso, en el cual, digamos, Bonifacio, siguiendo el libro de San Pablo, en un momento va a hablar de la sociedad como la iglesia, es decir, la sociedad representada en forma de iglesia, es decir, la comunidad de los creyentes. Dentro de este cuerpo social va a distinguir principalmente a los oficia y a las dignitates, es decir, a las autoridades y a los honores, que van a ser una especie de líderes, ¿no? Y en este sentido, a través de ello, la Iglesia va a proponer un orden, ¿sí? Un orden que trata de reflejar el orden celestial, es decir, la tierra como un reflejo de lo divino, una idea, digamos, que no es originaria del cristianismo, ¿no? Sino que data de mucho antes. Eh,
Y esta cuestión, digamos, va a tener sí una particularidad y una originalidad bastante interesante, que es que si bien es una sociedad, digamos, verticalista y desigual, ¿sí? La misma iglesia lo plantea, es una sociedad que, eh, si bien diferencia, estratifica de esa manera, también, digamos, tiene una concepción que es horizontal a la vez, ya que nos plantea que todos van a ser juzgados por igual al momento de su muerte, es decir, Dios, al momento de tener que juzgar a las personas, las va a juzgar en base a cuál era su función y cómo la desarrollaron, cómo la aplicaron. En ese sentido, digamos, hay una cuestión bastante interesante, ¿no? Es decir, si bien plantea esta desigualdad, esta verticalidad, en, en otro sentido también plantea una horizontalidad, perdón. Bien, este es el sistema de clasificación social más rígido que nos vamos a encontrar en todo este periodo. Eh, bueno, me está hablando, se divide en algo que todos conocemos, ¿no? En los que labran, los que guerrean y los que oran. Sin embargo, es un sistema eminentemente, bueno, claramente teórico, que en la práctica, cuando lo queremos bajar a la práctica, se encuentra con una serie de elementos que lo deforman. Bien, en primer lugar, nos vamos a encontrar que, bueno, con la pregunta de quién guerrea exactamente, quién ora y quién labra, ¿no? Digamos, muchas veces el que labra también guerrea, digamos, muchas veces el que ora también guerrea y también dirige, digamos, es decir, no hay una delimitación fija, sino que es claramente más un deseo esta estratificación que algo dado de facto, que algo dado de hecho. Eh, y la cuestión se complica si empezamos a especificar con las preguntas, ¿no? Bueno, ¿en dónde entra en este esquema los que trabajan los metales? ¿Dónde entran los que hacen vidrio? ¿Dónde entran los que construyen barcos? ¿Dónde clasificamos a los que desarrollan comercio regional y a los que desarrollan comercio internacional, o sea, perdón, de larga distancia? ¿Dónde entran aquellos que se encargan de las relaciones diplomáticas o los que trabajan las minas? Digamos, hay una serie de elementos que hacen de este sistema clasificatorio bastante poco útil para la actualidad del estado historiográfico sobre esta cuestión. Posteriormente a esta clasificación estrictamente religiosa, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una división más pragmática, que va a ser distinción entre libres y no libres. Digamos, pero a pesar de esto, vamos a encontrar una serie de variaciones que a su vez van a complejizar esta cuestión medio dicotómica, porque, digamos, van a haber una serie de conceptos, palabras que van a aparecer en las fuentes, que van a especificar ese grado de libertad o de no libertad de las personas, ¿no? Por ejemplo, nos vamos a encontrar con la palabra nobiles, que va a empezar cada tanto a aparecer en unas fuentes. Nos vamos a encontrar con los conceptos de liberi o ingenui, eh, haciendo referencia a los hombres libres. Otras palabras como liberti, no liberi, sino liberti, o lidi, es decir, hombres medio libres o con una libertad, digamos, más, ¿cómo se dice? Más condicionada. Vamos a encontrarnos con la palabra servi, digamos que tantos ríos de tinta generó en torno a cómo entender este concepto en la Alta Edad Media, eh, que lo podemos relacionar con hombres no libres o con hombres con muchísimas cargas que condicionan su estado de libertad. Es decir, ¿a qué voy con todo esto? Esta clasificación, digamos, entre libres y no libres, no hay que entenderla como una cuestión binaria, como una cuestión, digamos, que separa entre blanco y negro, sino que hay que entenderlo principalmente en base a cómo se desarrolla en las fuentes escritas, como una especie de continuum, ¿no? En el que, digamos, encontramos diferentes
puntos intermedios entre un polo y otro para comprender este término, pero bueno, también se queda bastante corto porque, digamos, no nos permite terminar de entender este movimiento, ni tampoco nos habla de roles y funciones sociales, ¿no? Nos habla de personas libres y no libres, lo cual son términos totalmente generales, amplios y abstractos para poder tener una imagen más concreta de esta sociedad alto medieval. Después nos vamos a encontrar, por ejemplo, con una distinción entre potentes y paúperes, que puede tener a grandes rasgos dos significados, uno que pasa estrictamente por una cuestión material, es decir, aquellos que pueden y aquellos que no pueden, pero también tiene un sentido religioso, ¿no? Digamos, una distinción entre aquellos que están educados dentro del dogma de la iglesia y aquellos que no, lo cual es interesante porque le cambia en gran medida el sentido, ¿no? Pasamos de una distinción material a una cuestión eminentemente cultural, eh, o inclusive formativa, académica, eh, en términos contextuales de época, ¿no? Después vamos a tener una otra división entre Domini y Servi, ¿no? Digamos, que trata de resaltar principalmente esta cuestión de dependencia entre un magnate, es decir, entre una persona con mucho poder en una región frente a sus dependientes. Y nuevamente, digamos, aparece en cuestión de polémica esta cuestión del servi, ¿no? Bueno, sí, estamos hablando de personas dependientes de, pero dependientes en qué sentido, en qué término. Eh, Dentro de la iglesia, a su vez, vamos a encontrar que se usa mucho, muchas veces una distinción entre clerici y laici, o laici, laici, es decir, entre clérigos y laicos, que eventualmente se va a complejizar cuando aparezcan eh, los monjes ya en- en su versión, digamos, irlandesa, ¿no? Con los monasterios, esta cuestión de estar lejos de los obispos o independientes de los obispos, sobre la que ya hablamos un poquito en la clase pasada y vamos a volver a retomarlo un poco más. Es decir, tenemos varias clasificaciones en base a las fuentes que nos permiten ver cómo desde el mundo letrado o cómo desde ciertos grupos comprendían la cuestión social, pero reitero, esto es principalmente una cuestión que es más una expresión de deseo que algo que efectivamente funcione homogéneamente en la sociedad, ¿no? Además, sería totalmente incongruente querer plantear una estratificación social homogénea para un territorio que, como ya vimos en los textos que venimos trabajando, presenta enormes diferencias en base a las características que va a componer esta cuestión de encerrarse sobre sí mismos en cada región, en cada localidad, en cada espacio. Eh, entonces, bueno, ¿qué podemos empezar a sacar en limpio de estas clasificaciones? Lo primero y fundamental, digamos, es que encontramos un patrón común en todas ellas, que es esta necesidad de distinguir entre tareas y funciones. Que reitero, esto se va a ir complejizando con el paso del tiempo, pero bueno, en primer término tenemos esto, ¿no? Como constantemente esta cuestión de distinguir funciones, esta cuestión de distinguir tareas y de cómo a su vez se entienden estas tareas. Sin embargo, sigue siendo una imagen, digamos, una imagen que no nos deja ver la realidad, sino que es de vuelta una expresión de deseo que encontramos en las fuentes. Y acá, digamos, nos encontramos con el problema de las carencias, ¿no? Que tenemos para comprender esta sociedad alto medieval, carencias que reitero, no responden exclusivamente a esta cuestión de falta de fuentes o de periodo oscuro, entre miles de millones de comillas, sino que, a mi criterio,
nos habla principalmente de este pegoteo, ¿no? De esta dinámica, de estos cambios a nivel de las concepciones sociales que vamos encontrando en las mentalidades de estas sociedades, que nos permiten ver una serie de intersticios, una serie de huecos, una serie de espacios por los que se van a filtrar unas con otras, por los que se van a mezclar. Y esto es interesante porque si se generan espacios y filtraciones, eso quiere decir que hay más espacio para la movilidad social. Es decir, si no hay una estructura determinada, fija, que organice de forma clara a la sociedad, nos encontramos en una situación donde la movilidad social va a ser, o puede llegar a ser, mejor dicho, bastante interesante. Entonces, bueno, la pregunta ahora sería, ¿cómo podemos ver el movimiento de todo esto? A mi criterio, para ver el movimiento de todo esto, hay que empezar a enfocarlo desde una mirada más antropológica. Una mirada más antropológica va a permitirnos empezar a darle un sentido a estas clasificaciones, empezar a relacionarlas y empezar a tratar de comprenderlas en su debido contexto. Entonces, bueno, vayamos de los elementos más generales, más importantes que tenemos, hacia los más pequeños, ¿no? Entonces, lo primero que encontramos en estas definiciones es que claramente, digamos, nos encontramos con un grupo dominante que va a depender, o grupos dominantes, que van a depender, que su poder va a depender de las tierras que controlan, ¿bien? ¿Cómo, digamos, necesitamos enfocar, qué criterio tenemos que utilizar para entender las bases de poder de todo este periodo? Bueno, digamos, el análisis material de las tierras que dominan unos grupos o unas personas, ¿no? Digamos, el análisis de base, el análisis eh, que nos genere un marco para la comprensión tanto de los magnates como de los grupos sociales, como de las élites de este periodo, va a ser, digamos, su tenencia material, es decir, las tierras que dominan. ¿Bien? Ese va a ser el punto de partida. Entonces, vamos a tener que los grupos que tienen esta propiedad de las tierras o este control sobre tierras, se va a dividir a su vez en dos grandes alas. Un ala laica y un ala, perdón, un ala laica caracterizada específicamente por la guerra, por la acción militar sobre el espacio y sobre otros grupos, y digamos otra ala de corte religioso, es decir, los obispos y con el paso del tiempo también los monjes, que, digamos, si bien tienen funciones militares, no son sus funciones eminentes, ¿no? Eh, sino que son funciones más ligadas a lo coyuntural, a un contexto determinado, que a una cuestión más intrínseca de su razón de ser. En este sentido, entonces, podemos entender que en términos materiales, digamos, estas dos alas forman parte de un mismo grupo, ¿bien? Que se basa de vuelta en el control de la tierra, la población que habita esa tierra y la capacidad de movilizar a dicha población, digamos, para cuestiones varias, principalmente una cuestión de defensa o militar. Bien, entonces, tenemos que esta gente conforma un grupo privilegiado de alguna manera que no necesita trabajar con sus manos la tierra, sino que vive del producto excedente que generan las poblaciones subordinadas a ellos. Bien, producto excedente con los que van a construir y a poner en movimiento su armado de poder. Y en este sentido, nos encontramos con una condición necesaria para la existencia de estos grupos que dominan a estas sociedades, la tenencia de la tierra. No solamente la tenencia de la tierra, sino que, como vamos a ir viendo en la clase y como ya hablamos un poquito en la pasada, eh,
la necesidad de complementarse que tienen estos grupos, ¿bien? Porque cada grupo va a tener una función específica, como ya un poco la adelanté, por un lado la militar, por otro lado la religiosa, que está más ligada a la domesticación social, a la creación de hábitos, a la implantación de valores al interior de una sociedad específica. Entonces, digamos, dos elementos, pasando en limpio. En primer término, la tenencia de la tierra. En segundo término, la necesidad de aliarse, la necesidad de apoyarse mutuamente. Ahora bien, esto no quiere decir que estas dos alas compongan un grupo no homogéneo, sino que, digamos, todo lo contrario, ya de por sí eh, la carrera, la lucha por el dominio de la tierra va a marcar una cuestión que va a romper esta, en principio, esta eh, complementariedad de alguna manera. Es decir, son complementarios, pero no podemos hablar de que sean parte del mismo grupo, porque en primer término, la misma carrera por la tenencia de la tierra va a generar una serie de conflictos entre estas dos alas, tanto a nivel individual como a nivel más grupal o social. ¿Bien? Es decir, acá ya tenemos un conflicto, una lucha en sí mismo. Eh, Esto, a su vez, se va a potenciar porque estos grupos van a diferenciarse dependiendo de su capacidad de proyección. Es decir, se van a diferenciar entre grupos que construyen poder a escala local, regional, y grupos que logran trascender de esa frontera, grupos que logran manejar, digamos, este poder a través de la capacidad de proyectarse sobre múltiples regiones. Bien, esto va a marcar una clara diferencia. Y por otro lado, tenemos conflictividades que se van a basar estrictamente en eh, la cuestión material y la riqueza de cada uno de estos individuos, que va a causar conflictos individuales entre ellos, ¿bien? Principalmente entre vecinos, es decir, entre, digamos, personas que controlan tierras cercanas. Es decir, tenemos una serie de diferencias que, bueno, un autor de la casa llamado Alfonso Hernández las va a entender como una serie de cortes tanto horizontales como verticales que atraviesan a la totalidad de estas élites gobernantes y que van a eh, demarcar, digamos, cómo funcionan y por qué no podemos hablar de que son un grupo en sí mismo. Por otro lado, va a haber una enorme diferencia entre el ala laica y el ala religiosa, que es la cuestión institucional, ¿no? Digamos, en este sentido, los hombres de iglesia son los únicos que van a lograr crear un sentido de institución suprarregional que logre articular intereses, que logre mancomunar criterios y que logre de manera paulatina, continua y lenta, eh, construir una agenda política, una serie de intereses y esfuerzos puestos en común para lograr algún tipo de resultado, de objetivo. En este sentido, lo más cercano que va a lograr, digamos, la laica, es la corte real, ¿sí? En torno a el rey y su corte itinerante que se van a encargar de administrar y motorizar los recursos que orbitan en torno a ellos, pero, digamos, su carácter institucional es bastante débil porque la estructura de fidelidades en torno a y de subordinación en torno a la figura del rey se va a desarmar con la muerte de cada gobernante. Es decir, va a necesitar un rearme continuo, rearme en el que obviamente se van a estar 20.500 conflictos. Y además que esta corte real, digamos, no es estrictamente laica, sino que muy por el contrario tiene una fuerte presencia de personal eclesiástico. Por ende, digamos,
la mayor institucionalidad que podemos encontrar en este periodo es la Iglesia. En ese sentido, no es en absoluto menor que hasta bien entrado el régimen carolingio es una institución paraestatal, es decir, que está por fuera del orden total de los laicos. Bien, esto, digamos, va a ser un elemento bastante importante. Ahora bien, nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué la Iglesia logró esto y, digamos, los laicos no? Bueno, en primer término, tenemos que la Iglesia logra concentrar, logra reunir una serie de experiencias que vienen de la antigüedad, es decir, tiene un capital intelectual bastante importante y tienen un capital ideológico fundamental que lo encontramos principalmente en la soteriología, ¿no? Digamos, es decir, en esta cuestión de la misión salvadora que tiene la Iglesia y, bueno, si en un sentido ideológico tiene la misión salvadora de las almas de la sociedad, de los pueblos cristianos, en ese sentido va a necesitar de manera intrínseca un dogma. Bien, y ese elemento, si bien tenemos, como vimos en el texto de Peter Brown, una diferenciación local y regional más que importante, digamos, es el elemento fundante que une esas diferencias en torno a cómo entender el cristianismo y que va a servir como base, como suelo para la proyección de una mayor homogeneización al interior de los territorios europeos occidentales, sobre todo. Bien, y en este sentido voy a, digamos, yendo más hacia el lado intelectual, digamos, hay un elemento que nombra también Alfonso Hernández y que es bastante claro, bastante interesante en este sentido. Paso a leer una cita de uno de sus artículos en el que dice: la Iglesia es la depositaria del conocimiento y de toda justificación acerca de la existencia del mundo y del orden o eventualmente desorden de este. Aunque es dudoso que el Estado carolingio haya logrado monopolizar el ejercicio de la violencia, está bastante claro que el clero sí llega a tener un monopolio casi absoluto de la ideología, forma sutil de violencia que actúa sobre la conciencia de los individuos y grupos. Por tanto, la cultura del Renacimiento carolingio es eminentemente clerical y lingüísticamente latina, lo que presentaba un doble distanciamiento respecto del laicado. Es decir, ¿qué implica todo esto? No solamente tienen el monopolio del conocimiento intelectual y académico y la capacidad de formar gente letrada, digamos, es el monopolio de formar gente letrada, sino que además, digamos, tenemos un elemento simbólicamente muy fuerte. El Renacimiento carolingio, es decir, el llamado Renacimiento carolingio, es decir, esta cuestión eminentemente clerical a través de lo que va a ser la Iglesia imperial, digamos, va a tener un carácter lingüísticamente latino, ¿bien? Y eso tiene una relación directa con el Imperio Romano. Todo esto, digamos, va a buscar poner por arriba del cuerpo social a la Iglesia, ¿bien? Es decir, plantearla como una especie de tutora de esta sociedad y de ahí, digamos, la importancia de esta institución para el poder laico, en específico para el régimen carolingio, de ahí, digamos, la importancia que va a tener para los diferentes gobernantes carolingios aliarse con la Iglesia, y no solamente aliarse, sino de trabajar en conjunto y darle una enorme cantidad de recursos para conformar lo que va a ser la Iglesia Imperial Carolingia, ¿no? Este intento de homogeneizar, digamos, en primer término, la liturgia en torno a la misa y otros elementos que, digamos, subterráneamente buscan domesticar, buscan generar hábitos, buscan implantar valores cristianos, es decir, un dogma específico. Entonces,
digamos, ahí tenemos un elemento que se cree por arriba de la sociedad, pero que a la vez tiene una fuerte incidencia en el mundo terrenal, ¿no? Digo, no solamente la iglesia es la entidad que mayor cantidad de tierras concentra, sino que a su vez tiene la potestad, y se va a ir viendo de manera más clara con el paso del tiempo, sobre las críticas hacia los gobernantes, lo cual no es en absoluto algo menor, es decir, es una institución que se siente con la potestad de criticar en base a el dogma cristiano a los diferentes emperadores o reyes. Esto no es en absoluto algo menor, sino que es bastante fuerte y claro de en qué lugar se sitúan y a su vez el lugar que de facto tienen en la sociedad, ¿no? Es algo bastante interesante. A su vez, este tema de la institucionalidad eclesiástica le va a permitir crear agendas de largo plazo y canalizar demandas a través de estas agendas, ¿no? Agendas que trascienden la vida de tal o cual obispo, la vida de tal o cual abad, la vida de maestros o hombres de iglesia en general, eh, y el sentido de un cuerpo, ¿no? El sentido y la conciencia de que pertenecen a un grupo en específico que se regula por una serie de dogmas que cada vez se van a ir homogeneizando más, y que a través de eso, a través de la organización que les permite eso, pueden desarrollar una serie de agendas, digamos que, reitero, marcan una sofisticación bastante mayor a la que pueden presentar los laicos, bien, por el simple hecho de ser una institución, es decir, un cuerpo. Bien, eh, entonces, en este sentido, estas reformas que los carolingios van a implantar en torno a la Iglesia imperial van a fortalecer aún más a este grupo, ¿no? Van a darle más recursos, más centralidad, una mayor disciplina, eh, pero, digamos, el poder laico también se va a beneficiar enormemente de esto. Bueno, si no, no lo hubiesen hecho, ¿no? Pero acá hay una cuestión clave, digamos. En un principio las reformas apuntan principalmente a dos objetivos. El primero es homogeneizar la liturgia, que ya lo nombramos, y el segundo, y bastante interesante, es una reforma estrictamente material, ¿no? Que apunta a que las iglesias, que las abadías, le entreguen, las parroquias también, le entreguen de manera más fácil y más rápida bienes, materias, a, digamos, la corte del rey o a sus legados, en caso de que en caso de que lo requieran. Y esto va de la mano con la expansión carolingia, ¿no? El gobernante carolingio se destacaba, se caracterizaba por ser un gobernante dinámico, un gobernante que estaba todo el tiempo en el terreno, recorriendo de una punta a otra del imperio, no solamente ejerciendo funciones militares, sino también impartiendo justicia, entre otras, o planteando los cimientos de determinadas infraestructuras, lo cual hablar del desarrollo de infraestructuras que superen a una región en esta época es como algo bastante interesante y complejo. Entonces, esta cuestión material, esta reforma en base a la disponibilidad de recursos de manera más rápida y sencilla a través de el pedido a determinadas iglesias, nos plantea este juego de ida y vuelta, nos ayuda a entender este complemento, y a su vez nos ayuda a comprender que tampoco son un grupo homogéneo. ¿Bien? Esto, digamos, es bastante, bastante interesante y bastante claro en ese sentido. Eh, Bien, a su vez, digamos, vamos a ver que, como ya dije, al interior de la iglesia se van a concentrar, se va a monopolizar, ¿sí? No solamente la capacidad de formar personas letradas, sino también de
crear ideología, es decir, de crear justificaciones para el poder, ¿no? Digamos, este es un elemento particularmente importante porque le va a permitir a la Iglesia monopolizar otro tipo del poder, que es nada más ni nada menos que la justificación del armado y el ejercicio del poder, ¿no? Estoy haciendo referencia principalmente a la cuestión divina, es decir, al gobernante que gobierna, digamos, por voluntad divina, y esto ubica a la Iglesia como una especie de mediadora entre el mundo celestial y el mundo terrenal. Y nuevamente nos hace clara esta cuestión de entenderse por arriba de la sociedad, en algún punto de estar en otro plano, plano que se complementa con su poder estrictamente material y con su in- enorme influencia sobre las sociedades y la cultura de estas sociedades. Y el poder que tienen para transformar la cultura de esas sociedades, ¿no? Digamos, eh, es una entidad muy poderosa en este sentido, y de ahí, digamos, que sea fundamental comprender y analizar su funcionamiento. Esta cuestión, digamos, no es en absoluto menor, va a llevar a ciertos obispos, pero principalmente a los monjes, como ya veremos en la próxima clase, a sentirse no solamente por arriba del poder laico, sino a generar un desprecio hacia sus costumbres, hacia su cualidad guerrera, ¿sí? Pero bueno, sobre eso vamos a volver la clase que viene cuando nos veamos. Bien, eh, entonces, en base a estos conflictos, habría que preguntarse por qué hablamos, o sea, creo que ya nombramos suficientes elementos como para ver que son dos grupos, dos élites a grandes rasgos muy diferentes. Eh, entonces, ¿por qué no hablamos directamente de dos clases o de dominantes o de dos grupos? Porque a su vez tienen una serie de elementos de contacto. Digamos, ¿por qué no hablamos de dos entidades totalmente separadas? Porque a su vez tienen enormes puntos en el que a su vez hay un pegoteo y un flujo eh, de relaciones y dinámicas sociales, políticas, económicas. Y bueno, eso lo vamos a ver en un primer término, en que las élites laicas no solamente utilizan una enorme cantidad de recursos materiales en proveer a la iglesia, sino que también van a eh, utilizar a miembros de sus familias para que formen parte del orden eclesiástico. Eh, y esto, a su vez, se va a reforzar cada vez más, digamos, cada vez esta relación va a ser más fuerte, ¿no? Y esto en algún punto nos habla de un orden específico que empieza a formarse en este periodo. Un orden específico con una lógica bastante sui generis, bastante particular para, digamos, eh, las lógicas de poder antiguas, o sea, las que se iban desarrollando anteriormente. Eh, y esto pasa justamente por la necesidad, digamos, de cubrir una serie de roles específicos. ¿Sí? La sociedad carolingia se destaca por esto, por distinguir roles, distinguir responsabilidades que son intrínsecas a cada grupo y, digamos, otorgarle a cada una, digamos, la responsabilidad de resolución sobre eso que le toca. Así se entiende más, digamos, este flujo constante de recursos de la élite laica hacia la eclesiástica y cómo esta retribuye a través de, bueno, los diferentes elementos que fuimos explicando. Eh, entonces, digamos, hay un punto bastante fuerte acá, bastante interesante, que nos permite ver la operación particular que realiza la Iglesia en este armado, que es eh,
un enfoque estrictamente legal, digamos, en algún sentido, ¿no? Porque están creando los cimientos de una justificación del poder divino utilizando los recursos de la ley, ¿no? Eh, y los recursos letrados para crear un nuevo modelo de poder político que de a poco, digamos, va a ir diferenciándose cada vez más del modelo antiguo, del modelo romano. Eh, y en este armado, digamos, la figura del rey, como decía, va a ser fundamental. eh, Va a ser fundamental y nos ayuda a entender nuevamente cómo funciona este juego entre élites, cómo funciona este juego entre grupos, ¿no? Es decir, desde afuera, digamos, podemos comprender a la totalidad de estas élites laicas y religiosas como un solo grupo, como una sola clase dominante, pero si lo vemos desde adentro, digamos, podemos observar claramente la distinción a través de los conflictos, a través de las prerrogativas también entre las diferentes élites y cómo éstas empiezan a trabajar en conjunto y lograr un complemento que les sea positivo a ellas mismas, al armado que están generando. Todo eso, digamos, va a coronarse, todo esto va a tener su punto cúlmine en, reitero, la figura del gobernante por justificación divina, digamos. Esto nos ayuda a terminar de armar este rompecabezas. eh, y es bastante interesante porque no solamente se limita a una forma de consagrar, de legitimar el poder, sino que también va de la mano con el proceso más amplio, con el proceso más social de domesticar, digamos, de transformar, de reformar la moral, de reformar los hábitos, de reformar las lógicas y las mentalidades con las que se entiende el mundo que lo rodea en términos estrictamente cristianos, ¿sí? Y en este sentido, si tenemos un gobernante que es justo, que es elegido por voluntad divina, hay otros que no lo son. Y acá entra el conflicto, digamos. Si tenemos un gobernante que, digamos, su justificación radica en lo divino, quiere decir que representa una sociedad que se guía bajo, digamos, una serie de dogmas, de eh, preceptos importantes de carácter cristiano y que van a haber otros, digamos, que van a ignorar estos dogmas, que van a ignorar estas reglas de juego, estas lógicas, y, digamos, se les permite de manera justa hacer la guerra contra ellos. No solamente, digamos, me estoy refiriendo a paganos, sino principalmente a la figura del mal cristiano, porque si yo tengo al gobernante carolingio, que es el gobernante justo, que es el gobernante elegido por voluntad divina, hay otros gobernantes que no son los carolingios y que por ende no son elegidos por voluntad divina. Por ende, ahí radica la justificación de entrar en conflicto, de hacerles la guerra a estos otros gobernantes, y esto nos explica, digamos, esta simbiosis entre poder laico y poder eclesiástico. El poder eclesiástico, digamos, legitima, funcionaliza, domestica la sociedad, administra tierras, entrega recursos, y a su vez el poder laico, digamos, va a brindarle el marco a la iglesia para que ésta profundice su control sobre el terreno, para que ésta se vuelva más celular sobre el mismo y pueda realizar, pueda ir creando de manera paulatina su red de parroquias bajo las cuales va a lograr alcanzar capilarmente a toda la sociedad medieval. Digamos, esto es bastante interesante, o sea, la iglesia va a tardar siglos en lograr eso,
Pero los cimientos de eso lo encontramos acá, lo encontramos en esta relación constante, digamos, entre un grupo de élites y otro grupo de élites. En este sentido, digamos, me parece bastante importante hablar de élites, ¿no? Porque nos permite diferenciar grupos, nos permite diferenciar intereses, características, responsabilidades, situaciones, eh, cosa que de otra manera o con otra concepción menos flexible, más rígida, se vuelve realmente complicado. Eh, de acá, digamos, esta cuestión que siempre marco de trabajar con la práctica y de tratar de utilizar una concepción relativamente eh, amplia para, digamos, que el marco teórico no eh, ensucie o no deforme su trabajo, digamos. Siempre partimos de la práctica y lo que encontramos ahí, de alguna manera, va condicionando, cambiando, reformulando la teoría. Más, digamos, si nos metemos en épocas con relativa escasez de fuentes, digamos. Se vuelve más necesario que nunca no limitarse a estructuras teóricas rígidas, ¿bien? Más allá de eh, la cuestión subjetiva de cada uno. Eso es lo que permite, digamos, dar una vuelta de tuerca, relacionar, poner en dinámica mejor diferentes cúmulos de información. Bien, en este sentido, eh, bueno, eh, vamos a encontrar con que las principales funciones del rey van a ser levantar ejércitos, van a ser recolectar recursos y va a ser impartir justicia. Ahora bien, en base a todo lo que venimos trabajando, entendemos de manera clara, digamos, que esta figura del rey no es una figura absoluta, no es una cuestión indiscutible, sino que es una figura que debemos entenderla siempre al interior de un armado de poder específico, una sociedad específica, bien, de unas élites específicas. Y acá, digamos, va a empezar a radicar la originalidad o la particularidad del régimen carolingio. Digamos, van a lograr empezar a construir algo sui generis a partir de este pegoteo, digamos, que nos encontramos desde el periodo romano hasta, digamos, la antigüedad tardía o la Alta Media, digamos, como prefieran ustedes. eh, digamos, de hecho va a ser bajo su régimen cuando va a aparecer por primera vez el término feudalización, ¿no? Que es como, perdón, feudalismo, es como bastante interesante, es decir, hay una feudalización temprana relacionada bajo un gobierno carolingio y se va a dar justamente a través de este intento de ir homogeneizando estos territorios. Digamos, esta homogeneización obviamente no fue pacífica, obviamente no se basó estrictamente en la capacidad de eh, domesticar a una sociedad o a una sociedad a través de la iglesia, sino que también se basó fuertemente en la coerción, en el conflicto militar y en la ejemplificación a través de, digamos, el conflicto bélico o la guerra, digamos, volviendo a esta cuestión conceptual que hablamos en la primera clase. Eh, pero bueno, y todo esto no va a querer decir que el rey no es una figura fuerte, digamos, todo lo contrario, es una figura muy fuerte al lograr, digamos, mover y hacer que orbiten todas estas élites y todos estos recursos a través de su figura y a través del Palacio Real, ¿no? Eh, hay una fortaleza intrínseca en lograr esa capacidad de organización, esa capacidad de conformarse en el centro de una estructura que funciona de esta manera. Es algo bastante interesante. Es decir, este rey no va a tomar decisiones
totalmente independientes, sino que van a ser decisiones que van a, digamos, emanar, que van a partir, digamos, de esta figura, eh, perdón, de este armado de élites. Bien, entonces dijimos, levantar ejércitos, lograr que las élites entreguen fuerzas y que ellos mismos comanden esas fuerzas encolumnados detrás del rey, justamente nos habla de la capacidad que va a tener este rey para comandar, digamos, de lograr que se encolumnen detrás de él y le entreguen nada más ni nada menos que el recurso de la disponibilidad de la fuerza. Eh, y esto no es en absoluto algo menor, porque nos va a marcar la pauta de que estas élites van a comprender la fuerza y el poder que van a poder desatar trabajando en conjunto, trabajando de manera subordinada en algún punto a esta figura del rey, ¿no? Van a lograr no solamente expandir su poder básicamente sobre la casi totalidad de los territorios del Imperio Romano de Occidente, sino que van a lograr relacionarse de manera exitosa con otras entidades, ¿no? Como el Imperio Bizantino, como los diferentes califatos, como la Iglesia Romana. Es decir, van a lograr una serie de objetivos que van a ser más interesantes. Es decir, estamos en presencia de una lógica de poder realmente colectiva que va a empezar a demarcar, va a empezar a crear el marco, ¿sí?, de lo que van a ser las lógicas modernas de poder unos siglos después. Y en este sentido, digamos, este rey va a tener que desarrollar un cúmulo de habilidades bastante interesantes, digamos. Va a tener que ser buen guerrero, va a tener que ser un muy buen árbitro, va a tener que tener habilidades de control bastante interesantes, va a tener que ser una figura enérgica porque va a estar constantemente en movimiento, digamos. Es un trabajo, es un rol que requiere, digamos, de una presencia continua para consolidar esa centralidad de poder, lo cual también nos marca a su vez las fragilidades de esto. Digo, rey que no logra ser un rey victorioso, rey que no logra conquistar territorios o subordinar territorios, es un rey que no funciona. Y cuando un rey no funciona, cuando no se logra esa capacidad de proyectar poder y ser exitoso, digamos, vamos a estar a las puertas de una serie de conflictos civiles en base a esa incapacidad del centro de lograr éxitos con esa coordinación de recursos. Eh, bien, eh, no me quiero perder, no me quiero estar olvidando de nada. Bien, ustedes tienen un texto que es el de Thomas Scharf, que lo tenía para esta semana, en la cual justamente habla de esto, habla de este rey que figura principalmente como un árbitro, que busca regular a las élites y mediar entre ellas para que no se hagan conflictos. Esta postura de Thomas Scharf contrasta, digamos, con la de otro autor, que se llama Paul Forak, Forak, sí, está bien, eh, que hace principalmente alusión a la figura del rey como una figura estrictamente guerrera, ¿no?, que lidera con el ejemplo de ser habilidoso en el combate y de lograr victorias en ese combate. En ese sentido, Thomas Scharf como que relega esta cuestión guerrera del rey a un segundo orden, ¿sí?, como un elemento complementario de esta capacidad de mediar, de ser un árbitro entre diferentes élites. De hecho, en algún punto va a insinuar que este rey no combate, que es un rey cuyo rol en la acción bélica es otra. Y sin embargo, digamos, actualmente
entendemos que, como decía antes, el rey se sitúa en el medio de estas dos posturas historiográficas, ¿no? Tiene que el rey Pipínida tiene que tener tanto las habilidades que nos plantea Paul Forac como las habilidades que nos propone Scharf, digamos. Y dependiendo de la situación, dependiendo del contexto, dentro de ese continuo de habilidades, y el rey va a tener que demostrar una mayor habilidad o una mayor capacidad para un lado que para el otro, digamos. Pero, digamos, la capacidad de ejercer violencia en un contexto donde el poder se crea a partir de la violencia, digamos, es fundamental, es estrictamente fundamental, y se va, y va a actuar en complemento con las habilidades de este rey en lograr una armonía entre los diferentes grupos sociales, perdón, entre las diferentes élites. De hecho, en ese sentido, digamos, la capacidad de impartir justicia presenta su relevancia, presenta su importancia en justamente cuidar el status quo, en justamente mantener esa estructura que estas personas plantean. Bien, entonces nos vamos a encontrar con que estas élites orbitan en torno al rey, estos recursos orbitan en torno al rey, en tanto este rey logre victorias y logre distribuir esas victorias. Es decir, la guerra va a ser un elemento central, en tanto va a permitir obtener nuevos recursos y una distribución de esos recursos entre las diferentes élites que les permita seguir trabajando juntos, que les permita seguir retroalimentando esta lógica de poder en la que, reitero, ninguno podría haber alcanzado este poder suprarregional, digamos, sin trabajar en conjunto. Es decir, realmente descubren el poder de la organización, el poder de, digamos, encolumnarse a través de. Eh, obviamente, eh, estamos hablando de las élites y no de las sociedades, porque, digamos, las fuentes hablan eminentemente sobre eso, que es sobre los sectores más bajos de las diferentes sociedades, pero, digamos, a través de esta lógica, de este juego de poder, podemos ir comprendiendo qué nos encontramos a nivel social, ¿no? Y qué está pasando a nivel social. Y lo que está pasando es una clara necesidad de un grupo dominante en, digamos, de a poco transformar, digamos, a lo que nos encontramos por debajo, que es la sociedad. Bien, por último, me interesa resaltar esto de eh, que el rey no es una figura débil por actuar al interior de este armado de poder, que el rey no es una figura débil por depender de las élites, sino que al contrario, digamos, estamos en presencia de un eh, armado de poder sui generis, en el cual el poder del rey radica en justamente eso, en lograr la organización, en lograr que orbiten estos recursos, y eso, digamos, lo podemos comprobar en una serie de elementos estrictamente fácticos, ¿no? En primer término, que bajo este armado de poder los carolingios logran dominar la cuasi totalidad de los territorios imperiales romanos de Occidente, digamos, eso ya lo dije. En segundo término, logran relacionarse con estructuras de poder bastante hegemónicas, como el Imperio Bizantino, como la Iglesia Romana, como los diferentes califatos, y de manera exitosa, digamos, tanto a través de la diplomacia, el comercio y la guerra. Estoy pensando en la batalla de Poitiers, cuando frenan, digamos, el avance sobre el sur de Francia, eh, sobre el avance musulmán sobre el sur de Francia, de la actual Francia. Luego, yendo a un sentido más interno, vamos a encontrarnos que este armado de poder va a lograr
obtener la masa de recursos suficiente, el orden y la estabilidad suficiente como para tratar de homogeneizar a estas sociedades bajo un claro signo societal, que es el orden carolingio, eminentemente cristiano. eh, y esto va a permitir, digamos, o sea, estas reformas constantes que van a realizar, a su vez, van a permitir una mayor centralización de la institución iglesia a través de la iglesia imperial. Va a permitir que ésta pueda llegar más capilarmente a las diferentes sociedades y empiece a transformarlas de esa manera. Eh, es decir, va a tener una serie de éxitos bastante claros, ¿bien? Que nos hablan justamente de la fortaleza de esta élite dirigente, de este sistema de poder, y que nos habla también de lo que está sucediendo en el terreno en un sentido social, ¿no? Lo que había a través de lo que está sucediendo también, ¿no? Si estamos bajo un intento homogeneizador, claramente, digamos, lo que hay en el terreno es una fragmentación y la fragmentación implica autonomía, implica una mayor independencia que de a poco va a tratar de ser coartada por esta lógica de poder. Lógica de poder que a su vez va a transformar la sociedad siguiendo esta lógica sui generis, ¿no? Digamos, la cuestión de la feudalización, en específico de la feudalización temprana, ya la vamos a encontrar con los primeros Pipinias, en específico Carlos Martel, y su necesidad de, digamos, lograr una mayor subordinación de ciertos grupos locales, eh, la necesidad de crear un sistema, una ecuación para lograr esa subordinación. Eh, y por sobre todo la plasticidad que va a tener, digamos, esto. Si hay un patrón en común, antes dimos los patrones en común desde las catalogaciones o desde las clasificaciones sociales, ¿no? Bueno, si acá nos encontramos un patrón común entre eh, el orden carolingio y posteriormente el orden feudal, es esta cuestión de la plasticidad del poder, de la plasticidad y el pragmatismo de, digamos, la forma en la que se va dando, y eso va a permitir que en un primer término surja el feudalismo, que en un segundo término, digamos, el ejercicio del poder vaya mutando dependiendo de la situación, ¿no? En el gobierno de Carlos el Calvo esto se ve de manera clara, pero bueno, voy a dejarlo para otra clase porque ya creo que me tendí un poquito. Eh, esta plasticidad de poder, digamos, va a generar cada vez formas específicas o más específicas de poder y que va a ser, digamos, un elemento clave para la segunda parte del periodo que nos toca, que va a ser el feudalismo. Bueno, voy a dejar acá la explicación, espero que se me haya entendido un poquito. No soy muy amigo de este formato asincrónico, a veces me pierdo, me pierdo un poquito porque siento que falta el otro, siento que falta el que pregunta, el que hace comentarios y eh, bueno, eso me lo dificulta. Hay doble motivo por el cual quiero que pregunten y comenten todo lo que les genere dudas o lo que nos haya entendido. ¿Sí? Vamos a trabajar fuertemente sobre eso, así que no se guarden nada, como ya lo vienen haciendo en la primera clase. Eh, no es una molestia, al contrario, es una necesidad que lo hagan. Y bueno, ya la clase que viene, que va a ser presencial, que va a ser sincrónica, vamos a terminar de cerrar toda esta cuestión alto medieval con un análisis específico sobre fuentes, así que recomiendo que estén. Y ya, bueno, vamos a aclarar dudas sobre los textos, ¿sí? Sobre cosas que no hayan entendido. También vamos a
debatir si en este formato asincrónico les interesa o necesitan que haya un paralelismo entre explicación de textos y puesta en práctica de lo visto en los técticos en los hechos fácticos, o si con esto está bien. Eh, Así que bueno, necesito que estén en esa clase. Eh, Así que bueno, cualquier duda, comentario que tengan por fuera de eso me pueden escribir, ¿sí? Por el campus o el mail. Y bueno, nos estamos viendo la semana próxima.